La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Para todos ustedes un cordial saludo. Estamos llegando a la lección número 15 en este curso sobre la Eucaristía. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes, rico de bendiciones de parte de Dios, con la protección de la Virgen María, su Madre. Vamos a tener hoy una información global sobre el magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, lo que los papas y algunas instancias de la Iglesia han realizado para proponernos un mensaje concreto sobre la Eucaristía. Quiero decirles que estamos haciendo un esfuerzo de manera que ya estos documentos incluso puedan aparecer en la página web diocesisdesancristóbal.online, de manera que ustedes puedan tenerlos, ¿no? Porque es fácil conseguirlos también en la página web de la Santa Sede, pero para ustedes que están en sintonía con nosotros, estén pendientes porque los iremos subiendo, si no todos, por lo menos los más representativos. ¿Cuáles son los documentos que quisiéramos mencionar y hacer una síntesis de la teología que allí nos aparece? Pues por supuesto el del Concilio Vaticano II, con la Constitución sobre la Sagrada Liturgia llamada Sacrosanctum Concilium. Es una constitución dogmática que nos permite entender lo que el Concilio Vaticano quiso realizar como aporte concreto sobre este tema de la liturgia, y ahí hay pues un capítulo dedicado, por supuesto, a la Eucaristía. El Papa Pablo VI escribió también una encíclica, sobre todo para enfrentar un poco la discusión de los teólogos de la época sobre el concepto de la transustanciación. Y esta encíclica se llama Mysterium Fidei. Recuerden ustedes que las encíclicas y los documentos de los papas generalmente se identifican con las 2 o 3 primeras palabras en latín del documento. Esa es la forma como se identifican. Y entonces ustedes van a encontrar, cuando hablen Mysterium Fidei, y en el material de apoyo que le estamos brindando incluso está entre paréntesis la abreviatura para que ustedes la conozcan también. Entonces, por eso van a aparecer en latín. Pablo VI también en su época, aunque no fue escrita por él, pero sí aprobada por él, tiene la instrucción Eucharisticum Mysterium, que marcó una época, porque fue la que empezó a regir sobre todo la primera parte de la reforma litúrgica, sobre la Eucaristía, sobre la misa, la celebración, etc. Juan Pablo II escribió varias cartas, algunas encíclicas, sobre el tema de la Eucaristía. Tenemos Ecclesia de Eucaristía, que es una encíclica que habla precisamente de la relación entre la Iglesia y la Eucaristía y cómo la Eucaristía es hecha por la Iglesia, pero también cómo la Eucaristía hace la Iglesia. Luego tenemos una carta llamada Mane Nobiscum, que habla un poco también de la participación de los fieles en el rito eucarístico. Dies Domini, que es una carta también del Papa sobre el domingo, el día en que se celebra la misa, especialmente pues la celebración eucarística de manera especial, el Día del Señor. Y luego tenemos Spiritus et Sponsa, la Cene Domine, Dominique, la Cena del Señor, otros 2 documentos, y por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue aprobado por el Papa Juan Pablo II. La Congregación para el Culto Divino también tiene, además de lo que ya mencionamos
la instrucción Eucharisticum Mysterium, la instrucción general del misal romano o ordenación general del misal romano, que es una, generalmente está en el prólogo de todos los misales, sobre todo los que se tienen en nuestras parroquias, donde se orienta, donde se dice todo lo que se refiere a la celebración eucarística. Y la instrucción Sacramentum Redemptionis, que también tiene que ver con la puesta en práctica de toda la reforma litúrgica. Y el Papa Benedicto XVI tiene dos cartas, una carta encíclica Deus Caritas Est y luego Sacramentum Caritatis, que es una exhortación que se dio después del sínodo sobre la Eucaristía. El punto de partida de estas ideas o de este tema lo encontramos en el Concilio Vaticano II, más concretamente en la Constitución Sacrosanctum Concilium que ya mencionamos y que trata directamente sobre la liturgia en la Iglesia. Los estudios teológicos previos a la realización del Concilio Vaticano II, sobre todo referido a la liturgia, enfatizan en la centralidad del misterio pascual que hace suyo este énfasis el concilio, la importancia del misterio pascual. Es la Pascua del Señor Jesús la que ilumina toda la liturgia. Y este hecho ayuda a ir dándole una fisonomía más propiamente teológica a la misma liturgia y por supuesto a la teología y doctrina de la Eucaristía, que sin prescindir de todos otros datos de los ritos y de las rúbricas, les da el verdadero sentido a lo litúrgico, que es la celebración, lo celebrativo. Este hecho importante no solo marcó la reflexión de los padres conciliares, sino que orientó de una manera muy especial la reflexión y la redacción de la Constitución sobre la liturgia. Cualquier estudio que se haga sobre la liturgia y todo lo que ella contiene, particularmente los sacramentos, debe tener como punto de partida el misterio pascual. Al estudiar la teología de la Eucaristía, desde esta perspectiva, debemos tener muy en cuenta su relación con el misterio pascual, que viene a ser como el horizonte donde nace y se celebra en el tiempo la Eucaristía. Otro elemento que no podemos prescindir y de lo cual en el sínodo de 1985 se nos dio como clara definición de la síntesis del Concilio Vaticano II, es lo que se llama la eclesiología de comunión, con la cual se sintetiza toda la teología del Concilio Vaticano II. Vamos a enfatizar, nuevamente lo decimos, la centralidad del misterio pascual en la liturgia. A lo largo de la Constitución sobre la liturgia nos encontramos este hecho que nos ayuda tanto para iluminar la reflexión teológica como para realizar la síntesis teológico-pastoral del concilio. Aunque hoy por hoy todavía hay muchos que siguen reduciendo la liturgia solo al campo externo y de lo ritual, la liturgia es mucho más rica. Es una de las fuentes de la teología y de la vida cristiana, solo por un hecho fundamental, porque es la celebración del misterio de la Pascua. Y como tal, la liturgia y por tanto la Eucaristía es obra de la redención. A partir del Concilio Vaticano II, podemos encontrarnos reflejados en varios documentos pontificios una realidad fundamental ya mencionada. La liturgia es celebración de la Pascua, es decir, de la obra de la redención, como nos lo dice el número 2 de Sacrosanctum Concilium. La obra de la salvación se realiza por Cristo, quien cumple la voluntad salvífica del Padre, como nos lo dice el número 5 de Sacrosanctum Concilium. Y en Cristo se realiza esa salvación y al realizarse se llega a la plenitud del culto divino. El horizonte de todo esto es la historia de la salvación, cuyo fin, como ya lo hemos enunciado en otro momento, es cuyo fin es la salvación de la humanidad. Esta misma plenitud de salvación se manifiesta cuando el misterio pascual y con él la liturgia se abre a la humanidad nueva. Y en la liturgia percibimos claramente que Cristo es el centro de la vida de la iglesia, como se comprueba
en la celebración sacramental del misterio pascual de la Eucaristía. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1136. La Iglesia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Número 1136 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la finalidad de la liturgia es promover el encuentro con Cristo, que ya hemos enunciado en diversos momentos, sobre todo en las fuentes de la teología de la Eucaristía, que no es otra cosa sino la comunión. De hecho, el número 1 del Sacrosanctum Concilio así lo dice, lo voy a leer. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Ese Cristo total, también eso es un tema muy propio de San Agustín, está presente en toda la liturgia y por supuesto en la Eucaristía, y es lo que comúnmente conocemos como el sacerdocio supremo, el sumo sacerdocio de Jesucristo. Esto lo pueden encontrar en el número 7 de Sacrosanctum Concilio. La liturgia es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Nos lo dice el número 10 de Sacrosanctum Concilio. Todo esto lo van a encontrar ustedes incluso con las citas ya desarrolladas, en el material de apoyo que ya deben tenerlo ustedes a su disposición en la página web de Diócesis de San Cristóbal.online. La liturgia es como la fuente del agua viva para recibir el don de Dios, y es la gran gracia de la cual Juan Pablo II nos hace referencia al invitarnos a preparar el nuevo milenio. ¿Qué es la liturgia?, dice el Papa, sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? Por otra parte, y esto es importantísimo porque es una de las cosas que va a marcar sobre todo la teología de la Eucaristía, que vamos a comenzar a ver ya en la próxima sesión, luego de haber estudiado un poco las fuentes y el desarrollo histórico y estas ideas del magisterio, es que se va a celebrar la Pascua. No se celebra solamente, como lo hemos insistido, el sacrificio de Cristo y se acabó. No, el sacrificio de Cristo, que está abierto, por supuesto, por una, llamémoslo así, necesidad intrínseca de la encarnación a la vida, es decir, a la resurrección. La liturgia, pues, es la gran celebración de la Pascua del Señor. La resurrección de Jesús es de donde arranca todo. Es el dato originario y fundamento de la fe cristiana. Esto lo pueden encontrar ustedes en el Dies Dominici, número 2. De allí que el domingo, entonces, el día del Señor, sea el día, con mayúscula, de los días, cuando se celebra la memoria de la resurrección. Nos dice el Papa en Dies Domini, el domingo, día del Señor, es en el que se hace memoria particular de la resurrección de Cristo, está en el centro de la vida litúrgica como fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. El domingo, considerando globalmente su significado y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirla bien. A su debido momento vamos a hablar del domingo, pero tenemos que darle verdaderamente el sentido. No es un día para cumplir, es un día para celebrar. Por supuesto que cumplimos con los preceptos de la iglesia, pero que sea más bien en el orden de la celebración. Y al celebrar el domingo de la Pascua de la semana, es decir, el día domingo, se conmemora la nueva creación y se le ve como una figura de la eternidad a la vez que es un don de Dios. Por otra parte, como ya lo mencionamos, del misterio pascual nace la iglesia. La iglesia nace del misterio pascual porque es una realidad que se ha vivido desde los inicios de la misma. Esto nos lo recuerda mucho el Papa Juan Pablo II, sobre todo en el número 3 de Ecclesia de Eucaristía. Y por eso, como ya lo mencionamos, tenemos que verlo todo desde el marco de la eclesiología de comunión. En la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985, ya lo mencionamos,
el documento final sintetiza toda la teología del Concilio Vaticano II en la comprobación de que se ha presentado una eclesiología de comunión. Esta es, a la vez, otro de los puntos de partida para entender la relación entre la liturgia, y particularmente la Eucaristía, y la misma Iglesia. No hay que olvidar que el mismo concilio ha presentado a la Iglesia como un misterio y sacramento de comunión orientado a la salvación de la humanidad, como ya lo hemos repetido cantidad de veces en el número 1 de Lumen Gentium y el número 1 de Ad Gentes Divinitus, dos documentos del concilio. Todo lo antes indicado nos permite hacer entonces una síntesis teológica desde el magisterio. Una iglesia que nace y se centra en el misterio pascual y que es misterio y sacramento de comunión y salvación, donde se hace la Eucaristía, sacramento y misterio de la fe. Y entonces, a partir de los documentos del magisterio de la iglesia, podemos ver cómo la Eucaristía es memoria de la Pascua de Jesús. Precisamente en línea con los anteriormente señalados, nos encontramos con un dato fundamental para la teología de la Eucaristía, a partir del magisterio pontificio y eclesial, con los documentos que ya hemos mencionado y que, como hemos dicho, pues los subiremos poco a poco, si algunos ya a lo mejor ya han sido subidos, pero a la página web para que ustedes los dispongan. La Constitución sobre la liturgia nos recuerda que la Eucaristía tiene que ver directamente con el misterio pascual de Jesús. Lo voy a leer en el número 47 de Sacrosanctum Concilio. Dice así: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que lo traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad, una cita de San Agustín. Banquete pascual en el cual se come a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de salvación. Desde esta perspectiva, entonces vemos a la Eucaristía como memorial de la pasión, muerte y resurrección. No se pueden separar. Quizá metodológicamente, para pensarlo, para estudiarlo, podamos ir paso por paso. Pero el misterio pascual es uno: la pasión, muerte y resurrección del Señor. Haciendo referencia a la institución de la Eucaristía, el Papa Pablo VI, en Mysterium Fidei, hace referencia directa a ella como memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en el número 1. Dice así: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que iba a ser traicionado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Esto es prácticamente después tomado por el concilio, como ya lo hemos indicado. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1330, se nos dice que la Eucaristía es el memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Y esto es necesario tenerlo en cuenta porque sigue todavía habiendo gente que insiste solamente en el sacrificio de la cruz para hablar de la Eucaristía. Y no le falta razón, pero tiene que complementarlo porque la pasión, muerte y resurrección del Señor es el misterio pascual que precisamente se celebra en la Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que el santo sacrificio de la Eucaristía actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador, que es sacrificio de alabanza, espiritual, puro, santo, y que se complementa con la nueva alianza, el número 1330. También de ello hace referencia, ya lo mencionamos, el número 1 de Mysterium Fidei. Y luego Juan Pablo II va a hablar precisamente de esta perspectiva en Eclesia de Eucaristía en el número 12. En este texto, el número 12 de Eclesia de Eucaristía, es bueno destacar los siguientes elementos. Las palabras del Señor hablan de la entrega redentora y salvadora del Señor. No se limitan solo al alimento eucarístico, sino ponen en relieve su valor sacrificial. La Eucaristía hace presente de manera sacramental el sacrificio de Cristo en la cruz. Y a la vez, este es memorial, la misa es memorial del sacrificio de la cruz y del banquete de comunión. El sacrificio de Cristo y el de la Eucaristía es un mismo sacrificio,
pero también se abre a la Pascua. En el número 1362 del Catecismo de la Iglesia Católica vuelve a decirse: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, pero también el recuerdo memorial de su resurrección. No olvidemos que después de la consagración solemos decir: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta el momento en cuando vengas. Y por ser un memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio, pero es un sacrificio que se abre precisamente a la redención, a la salvación que se consigue de manera plena ya con la resurrección del Señor. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia que se ofrece y que se identifica con Cristo porque es da testimonio de la resurrección. Es memorial del sacrificio pascual del Cordero, con cuya sangre se selló la nueva alianza. Esto nos lo dice y nos lo recuerda de manera particular, pues el Papa Benedicto XVI en su documento Sacramentum Caritatis en el número 9. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, dice, que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical que se nos propone de nuevo en la celebración. Los documentos también del Magisterio, ya desde esta perspectiva, nos van presentando la institución de la Eucaristía siempre, quiero insistirlo, en el marco de la Pascua, que ya abarca también la Última Cena. La Última Cena está dentro del ámbito de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos lo encontramos también en el número 10 de Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI. Dice: esta cena, de este modo llegamos a reflexionar sobre la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Sucedió en el contexto de una cena ritual con la que se conmemoraba el acontecimiento fundamental del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud de Egipto. Esta cena ritual relacionada con la inmolación de los corderos era conmemoración del pasado, pero al mismo tiempo también memoria profética, es decir, anuncio de una liberación futura que se da con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y así Jesús perpetúa la entrega amorosa por la salvación de la humanidad. Nos lo recuerda el Papa también, Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, número 13. La Eucaristía, desde este horizonte, es un legado para la Iglesia que se transmite de generación en generación desde la Última Cena y se reconoce como misterio de la fe que se anuncia por siempre. Es un don por excelencia. Lo encontramos en el número 12 de Eclesia de Eucaristía. Por otra parte, también el sacramento de la Eucaristía se nos presenta como el misterio de la fe, ya lo hemos indicado, por excelencia la expresión del misterio pascual. El sacramento por excelencia que tiene la Iglesia para celebrar el misterio pascual. Todos los sacramentos ciertamente celebran la Pascua, pero el misterio de la fe, el inefable don de la Eucaristía que la Iglesia Católica ha recibido de Cristo como prenda de su inmenso amor, lo ha guardado siempre religiosamente como el tesoro más precioso, y así lo ha indicado el Concilio Vaticano II. En efecto, los padres del concilio, al tratar de restaurar la Sagrada Liturgia con su pastoral solicitud en favor de la Iglesia Universal, de nada se han preocupado tanto como exhortar a los fieles a que con entera fe y suma piedad participen activamente en la celebración de este sacrosanto misterio. Esto nos lo dice el Papa Pablo VI en el número 1 de la Mysterium Fidei. Porque si la Sagrada Escritura ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, porque si la Sagrada Liturgia, dice el Papa, ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, el misterio de eucarístico es como el corazón y el centro de la Sagrada Liturgia, por ser la fuente de la vida que nos purifica y nos fortalece, de modo que vivamos no ya para nosotros, sino para Dios, y nos unamos entre nosotros mismos con el estrechísimo vínculo de la caridad. Número 1 de la Mysterium Fidei.
También esto nos lo recuerda el número 5 de la Presbyterorum Ordinis, que es retomado en el número 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto nos adentra en el acto oblativo, es decir, de la ofrenda, del sacrificio redentor de Jesús, de lo cual hace memoria precisamente la Eucaristía. En Sacramentum Caritatis dice el Papa Benedicto XVI en el número 11, el alimento de la verdad, Cristo inmolado por nosotros, es el que se nos da como alimento, como algo que no podemos prescindir. Y con el mandato, haced esto en conmemoración mía, nos pide corresponder a su don y representarlo sacramentalmente. Por eso el sacerdocio que ha sido instituido ese día. También ya nos hemos referido al domingo, que es necesario tener presente este día como el día, valga la redundancia, por excelencia, durante el cual hacemos memoria de la Pascua, la cual recelebramos en este día, también conocido como el Día del Señor, y es la celebración del Señor. El Día del Señor, nos enseña Juan Pablo II, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Para que haya habido resurrección de Cristo, tiene que haber habido pues, el sacrificio, la muerte en la cruz. El domingo constituye el centro de la vida cristiana. No es un simple día de descanso, es el día en el que recordamos la creación, el descanso de Dios, en el que se nos recuerda la nueva creación con la resurrección de Jesucristo el Señor. Es el día de la memoria de los hechos que Dios ha realizado, desde su creación hasta la redención pascual. En la celebración eucarística, los creyentes viven la memoria de la Pascua y de la resurrección, que está muy unida a la misma Eucaristía. De esto podemos hablar, decirnos que mutuamente tenemos que darle la importancia al domingo como el Día del Señor. Por otra parte, también los papas y los documentos del magisterio eclesial nos hablan de la Eucaristía como el misterio de la fe. Ya lo hemos mencionado haciendo referencia a las fuentes, pero vamos a recordar un poco lo que nos dice el Papa, los papas, el magisterio pontificio. Fíjense que incluso la primera carta encíclica del Papa Pablo VI sobre la Eucaristía se llama así, Mysterium Fidei. Y como tal, la Eucaristía es definida como un don inefable que viene de Dios mismo, recibido directamente de Cristo, quien la instituyó y que es guardado por la Iglesia de una manera particular, haciendo de ella su centro y culmen. Y es lo que nos dicen los documentos del Magisterio Pontificio de manera continua. Es un misterio de luz, es la luz que brota de la resurrección y que destruye toda la oscuridad, pero por otra vez es la luz que nos recuerda el hecho maravilloso de la creación del Señor, cuando de la nada, de la oscuridad, hace brotar la luz de la vida. También es un misterio que nos habla de lo sagrado. Es el mismo Cristo quien instituye el sacramento, misterio de la fe, y lo hace, como ya lo hemos indicado, en la Pascua Salvadora. Así nos lo recuerda el número 11 de Ecclesia et Eucaristía, de Eucaristía. Y el mismo Benedicto XVI en el número 13 del documento Deus Caritas Est. En Sacramentum Caritatis nos dice lo siguiente para completar lo antes señalado. En el número 10, al instituir el sacramento de la Eucaristía, Jesús anticipa e implica el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. Fíjense, la unión, esto es muy importante porque después de la renovación del concilio se ha insistido mucho en la necesaria vinculación entre la cruz y la resurrección. Al mismo tiempo, se revela como el verdadero Cordero inmolado
previsto en el designio del Padre desde la creación del mundo, como se lee en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. También cuando se habla de Mysterium Fidei, el misterio de la fe, se está indicando la presencia de Cristo. Pablo VI en Mysterium Fidei habla, como ya lo indicamos, directamente de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y lo hace para también enfrentar algunas teorías teológicas que desvirtúan el sentido de la transustanciación. La presencia de Jesús en la Eucaristía es real, corporal y sustancial. Recuerda el Papa en el número 5 de Mysterium Fidei que aunque Cristo está presente de diversas maneras en la iglesia, lo está de una manera muy particular, muy especial en el sacramento de la Eucaristía. Lo dice en ese mismo número 5, Mysterium Fidei. Además, de modo aún más sublime, dice el Papa Pablo VI, está presente Cristo en su iglesia, que en su nombre ofrece el sacrificio de la misa y administra los sacramentos. A propósito de la presencia de Cristo, en el ofrecimiento del sacrificio de la misa, nos place recordar lo que San Juan Crisóstomo, lleno de admiración, dijo con verdad y elocuencia. Quiero añadir una cosa verdaderamente maravillosa, pero no os extrañéis ni turbéis, que es, la oblación es la misma, cualquiera que sea el oferente, Pablo o Pedro. Es la misma que Cristo confió a sus discípulos y que ahora realizan los sacerdotes. Esta no es en realidad menor que aquella, porque no son los hombres quienes le hacen santa, sino aquel que la santificó. Porque así como las palabras que Dios pronunció son las mismas que el sacerdote dice ahora, y así la oblación es la misma. La Iglesia entonces reconoce la especialísima presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Nos lo recuerdan los documentos del Papa Pablo VI, Mysterium Fidei número 5, y también lo repiten todos los documentos del magisterio de la Iglesia. Esta presencia se realiza de manera sacramental por el fenómeno que vamos a estudiar a su debido momento y que ya mencionamos en cierto modo en nuestro caminar hacia este encuentro con la Eucaristía, que es la transustanciación. Debido a esta dimensión de presencia real en la Eucaristía, el culto que se le presenta a la Eucaristía es de carácter latréutico. Latréutico significa de adoración. Se adora. ¿Se adora qué? A Cristo, que está presente en las hostias consagradas, en el vino consagrado. Y por tanto, como tal, como misterio de la fe, es un misterio que se ha de creer. Si la Eucaristía es misterio de la fe, por tanto, es misterio que se ha de creer. Así lo deja ver el Papa Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis. La Eucaristía, misterio que se ha de creer. Es uno de los títulos de esta exhortación posinodal. El Santo Padre hace mención directa de la fe eucarística de la misma Iglesia. Dice, este es el misterio de la fe. Con esta expresión pronunciada inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Una realidad que supera toda comprensión humana. Es un misterio incomprensible, pero que es aceptado por la fe. Es el misterio de la fe por excelencia. Por otra parte, habla, y es lógico que hablen los documentos pontificios y del magisterio sobre la eficacia salvífica, pero no con un sentido minimalista, no con un sentido individualista, no con un sentido incluso pragmático, sino general. Es el misterio de la fe, es el misterio de la redención y de la Eucaristía, el misterio pascual el que se celebra, y por tanto se celebra todo el misterio pascual con sus implicaciones, como una de ellas es la eficacia salvífica, como lo dice el Papa Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía en el número 16. Todo esto tiene que ver con la vida cristiana. Si la Eucaristía es el centro, culmen, cumbre y fuente de la vida de la Iglesia, lo es también la vida de los discípulos, tanto individual o personalmente como eclesialmente. Y por otra parte, ya lo sabemos
por el catecismo, y lo hemos mencionado y lo estudiaremos a su debido momento, la Eucaristía culmina el proceso de la iniciación para la vida cristiana de cada creyente cristiana, cada cristiano. Asimismo, lo deja ver el Papa Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis número 17. Es la fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. El camino de la iniciación cristiana entonces tiene, dice el Papa, como punto de referencia la posibilidad de acceder a este sacramento. Y lo hace junto con el bautismo y la confirmación para incorporarnos a la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, pero incorporarnos a Cristo. Incorporarse significa identificarse con el cuerpo de Cristo. Y esto supone entonces de parte de nosotros una actitud, vamos a decirla primero en latín, porque es como el término que generalmente se conoce en la teología, actuosa participatio, es decir, una participación más que activa. La Eucaristía habla de la posibilidad de entrar en la comunión eucarística de manera más plena con la participación en la celebración y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no solamente comulgando, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, sino participando en toda la celebración, no siendo simples espectadores. El que participa en la celebración, pues no solamente escucha la palabra, no solamente la ve realizada en la segunda parte de la Eucaristía, sino que entonces después sale como los discípulos de Emaús a anunciarla en la vida cotidiana. Los papas y los documentos conciliares y los documentos del magisterio nos presentan unas pautas bien interesantes que hablaremos ya en los últimos capítulos de este curso sobre la espiritualidad eucarística, cómo nuestra espiritualidad, nuestra vida según el Espíritu, tiene que tener esa dimensión de oblación. No olvidemos lo que dice el capítulo 12, versículos 1 a 2, que hemos repetido muchas veces, de San Pablo a los romanos. Somos ofrendas vivas. Y la espiritualidad eucarística va a permitir al creyente adecuar su vida moral en los términos propios del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Ya hemos hecho alguna mención y la repetimos. Si el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor, todo eso tiene que no solamente quedarse referido a la vida, dijéramos, de sexual, a la vida de la castidad o la vida del compromiso conyugal de cada creyente, sino que también eso debe ser una manera de vivir esa espiritualidad de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Esto habla que debemos tener una coherencia eucarística, es decir, un actuar de acuerdo a lo que celebramos. Esta espiritualidad eucarística debe desembocar en el asombro eucarístico. ¿Qué es el asombro eucarístico? Es sencillamente el asombro de la fe. Es decir, cada vez que nosotros comemos de este pan, bebemos de este cáliz, debemos admirarnos, debemos contemplar y entonces llenarnos de ese asombro, es decir, de admiración de fe. El asombro eucarístico se alcanza en la medida que los creyentes van contemplando a Jesús, sobre todo en la misma Eucaristía. Por eso no se debe ir solamente a recibir la comunión y pedir por las necesidades, que es importante, sino tratar en ese momento de la acción de gracias, pero durante toda la celebración de contemplar. Pero cuando uno ha comulgado, dedicar esos minutos de oración a contemplar, no solamente a hacer un coloquio con el Señor para hablarle de las necesidades o hacerle nuestras peticiones, que es importante, sino a meditar lo que hemos comido, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por otra parte, ya lo había anticipado Pablo VI en Mysterium Fidei número 1. Con la Eucaristía, que signa nuestra identidad y espiritualidad, se acrecenta también la práctica del amor, y esto es una de las consecuencias de esa espiritualidad. Y lo hace notar mucho el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, en la cual habla mucho del amor y se llama Deus Caritas Est. Número 14 concretamente hace referencia a esto. Para poder tener una vivencia
de espiritualidad eucarística, pues una de las cosas que debemos tener presente es la identidad eucarística de todo creyente. Ya eso lo vamos a mencionar en los próximos temas cuando hablemos del sacramento de la comunión. Es la comunión con Él lo que nos va a permitir tener una identidad eucarística. Ahora, si nosotros llegamos a la misa solamente para cumplir, solamente para ver el vestido del vecino o de la vecina, o para ver en qué se equivoca el sacerdote, o solamente porque no tengo más nada que hacer, pues no voy a tener nunca una espiritualidad. En cambio, cuando yo voy a la misa, cualquiera que sea, incluso hasta en las condiciones más difíciles y a veces hasta, en desacuerdo con muchas cosas, si nosotros vamos a celebrar el misterio de Cristo, ciertamente que vamos no solamente a contemplar, sino que nos vamos a unir con Él para revitalizar nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y también, ya para ir terminando este capítulo, aun cuando se nos quedan muchas cosas por delante, que ustedes van a encontrar de todas maneras en el material de apoyo que se está dando en la página web de nuestra diócesis, hay una referencia muy clara a la veneración y devoción eucarística, que no debe ser una cuestión, dijéramos, intimista, fundamentalista. Un signo convincente de la eficacia de la catequesis eucarística, nos dice el Papa Benedicto XVI, tienen los fieles, es sin duda el crecimiento en ellos del sentido del misterio de Dios presente entre nosotros. Y esto lo podemos hacer al contemplar la Eucaristía y al contemplar también el misterio eucarístico cada vez que hacemos una visita al Santísimo. Pero también desde nuestra casa, de nuestros hogares, nuestros hospitales, nuestros lugares de trabajo, podemos hacer, sin necesidad de tener presente a Cristo en la Eucaristía, una meditación eucarística. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo que se extiende en cada uno de nosotros. Y entonces, si hemos participado o vamos a participar en la Eucaristía ese día, pues irnos preparando o dando gracias a Dios o meditando. Es importante esto. Yo recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, hace muchos años, estaba yo por entrar al seminario, me decía, haga la visita al Santísimo todas las veces que pueda. Incluso, aunque la haya hecho en la mañana, vuélvala a hacer en la tarde, pensando en el Santísimo que está en el sagrario de la iglesia, aun cuando no esté. Verdaderamente que la sabiduría de una mujer de pueblo a veces está más grande que la erudición de un teólogo de la universidad. El Santo Padre invita a reflexionar sobre la estrecha relación existente entre la celebración y la adoración eucarística, como lo dice el número 66 de este documento de Benedicto XVI. Por eso, ayudados y acompañados por una seria catequesis, los pastores recomiendan vivamente la praxis de la adoración eucarística, sobre la cual pues también nos detendremos en algún momento. Y tenemos que ver entonces cómo la identidad eucarística de la espiritualidad cristiana se hace presente a través de la caridad, a través del testimonio. Y el testimonio tiene que ser como una especie de transfiguración, ya que la Eucaristía influye en todos los aspectos de la vida cristiana. Esto nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI. El nuevo culto cristiano abarca todos los aspectos de la vida, transfigurándola. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que tiene que ver con la Eucaristía, este capítulo. El cristiano, dice el Papa, está llamado a expresar en cada acto de su vida el verdadero culto a Dios. De aquí toma forma la naturaleza intrínsecamente eucarística de la vida cristiana. La Eucaristía, al implicar la realidad humana concreta del creyente, hace posible día a día la transfiguración progresiva del hombre, llamado a ser por gracia imagen del Hijo de Dios, es decir, a través del testimonio. Lo encuentran ustedes en el número 71 de Sacramentum Caritatis. Por la Eucaristía, el creyente se introduce pues en las profundidades de la vida divina. Y nos adelanta, ya lo hemos visto también, y esto lo tratan los papas, hacia el banquete del reino, el banquete de salvación. Y esto constituye como una especie de viático, de comida. La vianda que utilizamos para nosotros muchas veces cuando salimos de viaje
Esa es la Eucaristía que nos alimenta en nuestro caminar hacia la plenitud, hacia el banquete eucarístico que tendremos al final de la historia, al final en la eternidad. Y finalmente el Papa o los papas, el Magisterio Pontificio desde el Vaticano, también algunos documentos de la Iglesia nos presentan a María como modelo y tipo de la Iglesia y se atreven a decir una cosa que es bien bonita, y es que María es modelo de vida eucarística. Dice el Papa Juan Pablo II, que nos ayude sobre todo la Santísima Virgen, que encarnó con toda su existencia la lógica de la Eucaristía. Dice el Papa, la Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. El pan eucarístico que recibimos es la carne inmaculada del Hijo, como cantamos en el himno Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Salve, verdadero cuerpo nacido de María la Virgen. También no tendremos tiempo ahora, pero habla o presenta las bases para la eclesiología eucarística, el magisterio de la Iglesia, pero tendremos tiempo de volver con ello cuando estemos tratando precisamente la Eucaristía como sacramento de la Iglesia. Llegamos lamentablemente llegamos al término de esta sesión. Digo lamentablemente porque todavía queda mucho que decir, pero los saludamos con cariño y sepan que este material ya está en la página web. Vamos a ir colocando, o ya habremos colocado también, hemos colocado y seguiremos colocando algunos documentos del magisterio de la Iglesia para que ustedes lo tengan a su disposición. Si tiene alguna pregunta, alguna indicación, no se olvide de contactarnos por el email eucateo@gmail.com. Que Dios, hecho presente en la Eucaristía, nos acompañe con su bendición. Hasta muy pronto. Que Dios nos bendiga. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristobal.online.